Está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel y al autor del libro, y a Juan, que nos han explicado, bueno, lo que ya os había avanzado. En este libro, como sabéis, está fuera, él está en la parte exterior del Palacio. Tenemos en la zona derecha el stand de la asociación para que podáis colaborar, si así lo queréis, con vuestras aportaciones. Pues continuamos. Ahora sí vamos a comenzar ya con la parte más técnica del programa. Y los aquí presentes sabemos que existen diferentes procedimientos para la recolección de aceituna. Y los aquí presentes también conocemos la escasez de mano de obra cualificada que llega al sector agrícola. Ya estamos entrando en temas, como veis, ya más técnicos, ¿no? Ausencia de mano de obra en el sector agrícola y, por extensión, lógicamente, en el mundo del olivar. De ahí que la mecanización de esta tarea continúe expandiéndose. Pero nos podemos preguntar, ¿existen riesgos de pérdida de calidad con la recolección de aceitunas por cosechadora? Yo creo que esa pregunta os la habéis hecho muchas veces y os la seguiréis haciendo. Una pregunta clave para lo que es vuestro día a día, vuestra actividad y, desde luego, tanto para la calidad del producto como para lo que son los rendimientos. Bueno, pues vamos a conocer las conclusiones, al hilo de esto, de un interesante estudio, que es obra de Alfonso Montaño García, que es el responsable del área de tecnología de los alimentos y grupos de I+D del CETAEX, y de Jesús Serrano Berrocal, director de proyectos de Arram Consultores. Los tenemos por aquí a los dos ya, microfonados, y se van a ocupar ellos de ofrecernos información sobre darnos datos con este estudio. Nos van a sorprender. Muchas gracias. Quieren hacer la exposición de pie. Además, la gente que está ahí más atrás podría ver incluso mejor la pantalla. Adelante. Muchas gracias. Bueno, por lo que se ve, mis compañeros no han pasado bien la foto, porque la persona que está ahí no soy yo. Jesús Serrano soy yo. En primer lugar, desde Arram quería felicitar por la iniciativa a EMODA, a la asociación. A mí, a nivel particular, que vengo de otro sector agroalimentario, me ha llamado tremendamente la atención que operarios y maestros de Almazara, o sea, gente que conoce muy bien cómo se gana o se pierde dinero en este sector, se junten, siendo incluso de empresas competentes, de la competencia, para hacer un esfuerzo común y ayudarse entre ellos para mejorar la calidad del producto. La verdad que me parece asombroso, me queda completamente sorprendido, y nos parece que es una figura fundamental, la del maestro de Almazara, y creemos que la iniciativa de EMODA pues, es un ejemplo, o sea, un ejemplo que debería de conocerse mucho más aún y debería de transferirse a otros sectores agroalimentarios. Dicho esto, el reconocimiento a la asociación por contar con nosotros, queríamos presentar un proyecto que en Arram hemos desarrollado en cooperación con CETAEX, ¿vale? También han participado en este proyecto otras dos entidades que luego citaré. Una dedicada a lo que es la agricultura de precisión, que se llama Greenfield Technologies, y luego también Deuser, que quizás la conozcáis, es una empresa de Córdoba, de automatización, que ahora mismo la ha adquirido, bueno, está en un proceso de fusión con Indra. Este es el proyecto que nosotros hemos montado, ¿vale? La verdad que es raro, ¿no?, que una ingeniería que se dedica pues eso, a hacer proyectos fundamentalmente de ingeniería, de arquitectura, ahora os contaré un poquito a qué nos dedicamos, porque hay una pequeña slide ahí en la que habla de nosotros. Es raro que una empresa de ingeniería se dedique a meterse en un follón como un proyecto de I+D, ¿no? De I+D además asociada a calidad de producto. Bueno, es que nuestra motivación es un poco esa. No somos una ingeniería al uso. Nos gusta implicarnos mucho con los clientes, nos gusta que el cliente, formar parte del equipo del cliente. Entonces, nosotros ayer en la cena hablaba con vosotros, con algunos de vosotros, nos comentabais, pues, joder, qué rabia, ¿no?, hacer una almazara nueva y no tener en cuenta muchos detalles, como por ejemplo los relativos a la limpieza. Pues a nosotros nos gusta, si nos dan la posibilidad, si nos dan la oportunidad. En ocasiones no se da esa posibilidad porque a lo mejor la almazara que estamos diseñando en ese momento no tiene todavía decidido su equipo directivo o su equipo de producción. Pero si lo hay, nos gusta trabajar codo a codo con ellos y nos gusta que estos problemas surjan al inicio. Como decía
uno de vosotros, no recuerdo, creo que era Cristóbal, que surjan en el papel siempre tienen las cosas solución, no después, luego es todo dinero, ¿no? Bueno, me voy por las ramas. Estos somos los socios que hemos participado en el proyecto. El proyecto es un proyecto destinado fundamentalmente a determinar el impacto que tienen determinado, o sea, el proyecto inicialmente era muy ambicioso, englobaba una fase de campo y una fase de almazara. Derivado de la ambición del proyecto nos hemos limitado más sobre todo a la fase de campo, hemos llegado un poco cortos a la fase de almazara. Entonces, lo que hemos identificado son factores que influyen o que impactan en la calidad de la OVE, pero fundamentalmente enfocados en la fase de campo. Ha sido financiado por la Junta de Extremadura y por el Gobierno de España, o sea, por el FEDER, perdón, por la Unión Europea. Este es un poco el índice de la presentación que vamos a llevar a cabo. Yo voy a tocar los 3 primeros puntos y participaré algo en las conclusiones y, por supuesto, la mayor parte de la presentación la llevará Alfonso, que ha sido el líder del proyecto en cuanto a tutorización de los datos, a obtención de esos datos, de esas variables estadísticas e interpretación de esos resultados de una manera completamente práctica. Y bueno, la introducción, como decía, somos una empresa de ingeniería, somos el propietario del proyecto, el conocimiento que se ha generado es nuestro, lo compartimos con vosotros, lo compartimos fundamentalmente con nuestros socios ZETAEX, pero somos una empresa de ingeniería que trabaja desde el año 1989, que está consolidada en el mercado nacional, tenemos muchísima presencia en Extremadura y en Andalucía también, tenemos una delegación en Andalucía, en Sevilla, una delegación en Badajoz, una delegación en Madrid, pero nuestra sede principal está en Badajoz. Somos aproximadamente 90 ingenieros y de los cuales 65 estamos en la central de Badajoz. Nos gusta mucho trabajar con la industria agroalimentaria, somos muy expertos en ella, hemos trabajado en el sector de almazaras, realizando las principales almazaras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hemos realizado también muchas bodegas, centrales hortofrutícolas, concentradoras de tomate y también hemos trabajado en el sector cárnico. Tenemos una experiencia en el sector alimentario importante. Consideramos que es un sector vital, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y que es el motor de nuestra economía, casi que sobre todo por el volumen de trabajo que genera y por la facturación y el arraigo que tiene al desarrollo rural, ¿no? O la necesidad, lo fundamental que es para el desarrollo rural. Ya os he contado un poco cuál es nuestra metodología. Nos gusta poner al cliente en el centro. En este caso, nos gusta tener al maestro de almazara o la persona responsable de la almazara en el centro, que él sea quien dirija el equipo, que él sea quien marque las pautas. Siempre nos plegamos a sus necesidades. Evidentemente, estamos abiertos a la tecnología. A los fabricantes de equipos les damos un espacio completamente abierto para que den sus opiniones, pero siempre tutorizados por nuestro cliente, que es el maestro de almazara. Bueno, la razón social que contrata la empresa que contrata al maestro de almazara. Entramos ya de lleno en el proyecto. Aquí podéis ver, son los datos que son objetivos porque son sacados del Ministerio de Agricultura. Aquí podéis ver un poco cuál es la composición campaña a campaña de lo que se considera aceite de oliva virgen extra con respecto al total del aceite de oliva. Y vemos que hay en muchos casos una mayor parte de esa fracción la componen aceites con defectos. ¿Qué nos dice esta imagen a priori? Pues que aunque es cierto que las autoridades que han estado en la inauguración han comentado que tenemos un aceite de oliva de una calidad excepcional, pues vemos que todavía hay un campo de mejora importante, ¿vale? Por eso este proyecto tiene sentido, porque hay mucho todavía que hacer. De hecho, si establecemos una media, podemos considerar que el 51% en media desde el 2010 hasta el 2023 sería aceite de oliva virgen extra. El resto se obtiene como aceite de oliva virgen extra, pero no tiene esa calidad. O sea que deberíamos de intentar llevar esa línea roja hacia arriba. Ese es el objetivo de este proyecto. ¿Cómo hicimos este proyecto? Pues en primer lugar establecimos una serie de parcelas de estudio en la provincia de Badajoz. Fueron 4 parcelas en marco superintensivo, 2 de la variedad arbequina y 2 de la variedad arbosana. Las de la variedad arbequina eran Agraz y Vista Alegre, las fincas, y la de la variedad arbosana, eran Gatuno y Hornillo. Y dentro de esas parcelas realizamos 2 muestreos, que ahora vamos a mostrar.
Toma la No presentación. me pasa. Vaya el diapositiva. Está colgado. Ahora voy. Ahí está. ¿Vale? Esa sería la primera. Ahí podemos ver las 4 parcelas que compusieron la base del proyecto. La primera son parcelas grandes, lo primero que podéis ver, ¿vale? Luego el muestreo se ve muy pequeñito, pero para que lo veáis, se fraccionó la parcela en 3 tipos de suelo. Cada color representa un tipo de suelo. Y luego, adicionalmente, dentro de cada suelo se hicieron muestreos, corrígeme, Alfonso, si me equivoco, en zona baja del árbol y en zona alta. No, pero esa es la otra parte del proyecto. Esto son las 4 parcelas para que se vea que son fincas grandes y se trataba, o esta parte del proyecto era el día de la cosecha de la aceituna. Eso ya forma parte de la parte anterior del proyecto. De acuerdo. Estos son los muestreos que se hicieron, los puntos de muestreo que hicimos de la aceituna, ahí podéis ver, quizá a lo mejor no lo podáis ver con suficiente claridad, se tomaron muestras de aceituna del campo, directamente recién recogidas, muestras de aceituna del remolque, o sea, durante el transporte, muestras de aceituna en la tolva y muestras de aceituna en el molino. Y ahí es donde vamos a ver cómo evolucionan los parámetros de calidad a los que hacemos referencia. Estos son los parámetros. Hicimos una suma de la variedad, o sea, mezclamos la variedad arbequina y arbosana y ahí tenemos para cada uno de esos muestreos, en campo, en remolque, en tolva, en molino y en bodega. En bodega no se llegó a realizar. Mediante un procedimiento de extracción en laboratorio obtuvimos los parámetros de aceite que ahí representamos. Y cabe destacar, pues, en primer lugar, el incremento del pH. Vemos que a medida que pasamos del campo hacia la almazara, al molino, el pH se va incrementando, ¿vale? Ese incremento de pH es perjudicial para la calidad del producto. Lo siguiente que vemos a destacar es que la calidad sensorial visual del fruto se deteriora, o sea, tenemos un porcentaje de frutos perfectos, como es lógico, como consecuencia del proceso mecánico al que se somete, del transporte y demás, pues se va deteriorando la calidad del fruto, o sea, pasamos de un 96% en campo de frutos perfectos a un 45% en el molino. Y de frutos rotos pasamos de un 1% en campo a un 15% en molino. ¿Y esto qué implica? Tanto la subida de pH como la rotura de frutos, lo que nos provoca es una contaminación microbiológica mayor y, en consecuencia, una pérdida de calidad del producto que luego se va a ver reflejada en los análisis sensoriales. Eso es una anotación. Estos son los datos medios de las muestras que se han elaborado de forma independiente, pero por simplificar las tablas. Es decir, se podrían sacar una tabla de arbequina, una tabla de arbosana, la mezcla de ambas. Entonces, por ir un poquito rápido y concretar, estos son los valores medios de todos los resultados que hemos tenido de las 4 parcelas elaboradas por separado. Y lo que ha comentado Jesús, pues el daño del pH es un aumento, luego vamos a ver las consecuencias, y yo sí me gustaría remarcar una cosa. El crecimiento de microorganismos en la aceituna pasamos de orden 2 a orden 5. ¿Eso qué significa? Significa que, imaginaros, que pasamos de 125 aceitunas, imaginaros, 125 aceitunas, pasamos a 426.000 aceitunas en menos de 12 horas. Imaginaros que un remolque se llena de 125 aceitunas y llega a la almazara con 425.000 aceitunas. Y eso ocurre por gramos de aceituna. Es decir, la cantidad de microorganismos que crecen es bestial. Y mucho se va a deber, como vamos a ver luego, al deterioro que sufre el fruto, a la pérdida de la integridad física. A partir de ahora, si os parece, como el componente del estudio, la base gruesa del estudio, la ha llevado Alfonso, a partir de ahora va a ser Alfonso un poco el que lleve la presentación. Tú me vas indicando. Yo soy la cabeza visible, pero después todo el trabajo pues lo ha estado haciendo Sofía Redondo y Fátima Chamizo. Entonces, vemos, no hay diferencia en los distintos puntos, en campo recogida a mano, remolque que es después de pasar la cosechadora y descarga en el remolque que le está esperando allí al lado de la finca, en la tolva de recepción en la almazara, en el molino después de haber pasado limpiadora y haber estado en la tolva y justo cuando está cayendo en el molino ese lote, y bodega sería después de la elaboración de la almazara. Entonces vemos que no hay afección del rendimiento graso ni del rendimiento industrial, sí hay un incremento del valor de pH,
vemos que existe un gran deterioro de frutos perfectos que prácticamente llegan todos magullados, rotos y han perdido la integridad física, y un gran crecimiento de microorganismos. Bueno, ¿esto qué efectos tiene? En los aceites, cuando nosotros analizamos esos aceites, la principal variante que hemos visto ha sido la estabilidad oxidativa. Hay una pérdida de resistencia a la oxidación importante. Pasamos en estas variedades que tienen poca estabilidad oxidativa de unas 47 horas, pues vamos a ver reducido cuando llega a la bodega a 31. Es decir, se han perdido esa estabilidad oxidativa. Una de las cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, no tenemos problemas de los ésteres etílicos. Los valores de ésteres etílicos van a estar por debajo de 10 en todos los casos. También la aceituna fue recolectada y procesada dentro de esas 12 horas después de la recolección. Uno de los principales problemas que nosotros vemos, pérdida de antioxidantes, pérdida de compuestos fenólicos. Estamos viendo que se ha perdido desde lo que es el campo hasta que se elabora el aceite el 60% de los compuestos fenólicos en el aceite. Pasamos de poder tener un aceite de 230 miligramos por kilo, que es un valor, digamos, bajo, pero sería bueno para la aceituna arbequina y arbosana, hasta menos de 100. Por tanto, hay una gran pérdida de esos compuestos fenólicos. Principalmente de la forma aldehídica de la oloropeína y de la glicona, que están relacionados con el tema de amargor. Y luego veremos a ver otras afecciones que estamos teniendo. Por tanto, esa pérdida de estabilidad oxidativa se va a deber a esa pérdida de compuestos fenólicos. Pero esos compuestos fenólicos, ¿qué ocurren? ¿Están en las aceitunas? ¿No están? Nosotros hemos analizado lo que sería la composición, este puntero no señala, de los fenoles totales que vamos a encontrar en la pulpa de aceituna, el potencial que nosotros vamos a poder extraer y solubilizar en los aceites de oliva, y estamos en esos 10 gramos por kilo si los expresamos en peso seco. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no aparecen en el aceite? Porque se afecta el coeficiente de solubilidad. Es decir, ocurren cosas que impiden que esos fenoles pasen al aceite. Y eso, según otros trabajos que hemos llevado nosotros, pues está vinculado al tema del pH y la polaridad de esos compuestos fenólicos. Por tanto, no es que los fenoles se pierdan en la aceituna por esa rotura, se lo coman las bacterias o lo que sea, no. El crecimiento microbiano provoca un incremento del pH, cambia la polaridad de las moléculas y no van a poder pasar al aceite, a pesar de que las tengamos en la pulpa de aceituna. Pero uno de los principales problemas que nosotros vamos a encontrar va a ser el análisis sensorial, ¿no? Este análisis sensorial nosotros hemos visto en la parte de la cata, cuando las muestras se cataban procedentes del campo, pues eran frutados medios, porque estaban obtenidas mediante Abencor, y frutados verdes, plátano verde y manzana verde serían los descriptores principales. ¿Qué ocurre? Nada más recoger la aceituna, depositarla en el remolque que nos está esperando entre las calles de los olivos, el frutado verde se pierde, el frutado maduro se pierde. Perdón, el frutado verde, plátano verde, manzana verde, lo perdemos y se va transformando en un frutado maduro. Esa cáscara de plátano verde ya es carne de plátano pocho, ¿no? Toda esa evolución. Y todo esto se va a ir agravando en los distintos puntos de los pasos. Aquí sí tenemos la arbequina y la arbosana por separado, porque sí es destacable el distinto impacto que tiene el daño físico en las distintas variedades. Luego vamos a verlo y vamos a intentar preguntarnos por qué. Pero hay una gran pérdida, por ejemplo, de arbosana, rápidamente pasa de frutado verde a frutado maduro. Y la arbequina quizás pueda resistir un poquito mejor, o por lo menos en el remolque todavía podemos percibir ese frutado verde, y en cambio pues, puede aparecer ya incluso defectos sensoriales a partir del molino. Os vamos a intentar explicar por qué de un parámetro estadístico que sale en los artículos científicos, que parece complicado, pero dejadme un minuto y abrir vuestras mentes. Imaginaros que esto es cuatro baldosas, ¿de acuerdo? En las cuales las muestras que aparezcan en esta baldosa se caracterizan por frutos perfectos, frutado verde, manzana verde, fenoles, picante, dulce. Vemos aquí unos atributos positivos, ¿no? Deseados por todos. En esta baldosa están atributos negativos, pseudomonas, que son bacterias, moho levadura, bacterias mesófilas, moho, avinado, avigrado, pH, ¿de acuerdo? Y aquí en este cuadro caerán las muestras que se caracterizan por manzana madura, fruta madura, fruto maduro, defectos tan cerca que no se ven nada, ¿de acuerdo? Y según donde caigan cada muestra, se van a caracterizar por esos atributos sensoriales. Hemos mezclado todas las propiedades, todos los resultados, ¿y qué vemos? Pues las muestras de campo se agrupan en esta baldosa, se caracterizan por esos atributos. Después, cuando se recogen en el remolque, se desplazan un poquito hacia la izquierda.
Cuando ya llegan a la tolva de la Almazara, otro pasito más a la izquierda. Y ya cuando caen en el molino, digamos, ya existe una gran dispersión. ¿Qué ocurre? Es lo mismo que hemos visto en los datos, pero juntándolos todos. Y si nosotros juntáramos, digamos, los pasos, es decir, nosotros del campo al remolque tenemos una pérdida, a la tolva tenemos otra pérdida y después hacia el molino, digamos, para la variedad arbequina es la última flecha muy larga. Esta es cortita o mediana, y en cambio la arbosana vemos como existe un gran deterioro y pasa de las cosas muy positivas a este cuadro de aquí abajo como aspectos muy negativos. Y después el deterioro es un poquito más pequeño. Este tema no lo sabíamos nosotros por qué se debía, y algunos se atreven a decir por qué existe más deterioro en la en la arbosana desde el olivo al campo, desde el olivo al remolque y menos en la arbequina. Yo no tenía ni idea de esto y nos dieron la solución en la Almazara. ¿Y dónde está la clave? No. La velocidad de la cosechadora. La cosechadora con arbosana va a 1,5 km por hora y 475 revoluciones por minuto, lo que es el cabezal. La arbequina va a 1,8 km por hora y 450. El menor daño lo sufre la arbequina, menos tiempo dentro de la cosechadora. Por tanto, las condiciones o los parámetros que nosotros vayamos a hacer en la cosechadora van a ser clave. Es un paso complicado, es decir, yo no estoy en contra de las cosechadoras, no estoy diciendo que hay que recoger la aceituna en cajita y llevarlas con mimo y hablándole bonito a la almazara, pero que el sistema de recolección por equipos cabalgantes han venido para implantarse, pero las condiciones en las cuales se recoge la aceituna va a ser crítico si buscamos calidad, porque llevamos todo el año cuidando el olivo, buscamos un día fresquito para recoger la aceituna, pero si tiene prisa desde la cosechadora o no, o queremos máximo abatimiento o recoger la arbosana de una forma temprana, la paliza que le vamos a dar no solamente al olivo, sino a la aceituna va a ser bastante importante. Con esto tenemos una serie de conclusiones. Te las cedo, José Jesús. Bueno, yo creo que la primera conclusión ya la he expuesto de manera clara Alfonso, que es importante el trabajo que hagamos en campo durante el proceso de recolección para mantener esa frescura de fruto, y que esa frescura de fruto es la que nos permitirá elevar la calidad sensorial del producto. Ha quedado claro que el transporte, o sea, que realmente no existe un problema de calidad. O sea, si nosotros lo vemos en términos de parámetros objetivos de calidad, esos no se ven alterados, pero sí el mantener la integridad del fruto pues va a permitir reducir el coeficiente de solubilidad de fenoles, con lo cual eso aumenta el contenido de fenoles, que estabiliza el producto, da un aroma, mejora esa calidad sensorial, esos matices de plátano verde, no de plátano pocho. Que aquí quizás lo podrías explicar tú mejor, Alfonso. Bueno, los principales fenoles que se ven afectados son los derivados de la oleuropeína vinculados con el amargor, que es un atributo positivo y deseado en los aceites. Y que evidentemente hemos visto que si tratamos bien el producto en campo, conseguimos pues reducir, eso sí que es clarísimo, conseguimos mantener ese pH más ácido y en consecuencia tenemos una barrera también para el crecimiento microbiológico, ¿vale? Que también es un elemento que deteriora la calidad del aceite. Es verdad también que evidentemente que no se han sometido los productos a temperaturas elevadas. De haber sido así, los efectos hubiesen sido todavía más devastadores. Teníamos ondas de temperatura dentro de los remolques, pero es que no hizo calor. Entonces... No hizo calor, fueron condiciones muy buenas. Yo recuerdo, además, fue la campaña anterior, la de hace 2 años, ¿no? Sí, la de hace 2 años, 22-23. Que, como ha comentado de nuevo, quizás la conclusión es que hay que hilar muy fino en el campo, hay que hilar muy fino porque los parámetros de cosechadora tienen mucha importancia en la calidad del producto. Antes de finalizar, yo sí quería llamaros la atención sobre 2 o 3 pinceladas de lo que ha dicho Alfonso. Yo creo que ya lo estaréis haciendo, pero que tomar decisiones, y me imagino que en el libro que han presentado antes también vendrá establecido, tomar decisiones, la experiencia a veces te lleva a tomar decisiones un poco por olfato, y seguramente muchas de esas decisiones sean correctas, porque una persona que lleva 20 años trabajando en una almazara, pues evidentemente, o en muchas almazaras, tiene un conocimiento, ese conocimiento sapiencial o experiencial
que solamente la persona que lleva tanto tiempo conoce. O sea, simplemente por determinados aspectos toma una decisión. Yo creo que esa decisión corregida o mejorada con datos objetivos, como puede ser un pH de lo que te llega a la almazara, tan simple como eso, con un pHímetro, pues cambia radicalmente, porque tú a lo mejor tienes una partida que no ha sido tratada bien en campo por lo que sea y puedes destinar ese aceite a otro mercado. A lo mejor no tienes por qué destinarlo a tu mercado premium, si tienes diferentes depósitos y puedes tomar decisiones de cuál va a ser el destino de ese aceite. Entonces, yo creo que es muy... la conjunción de ese conocimiento experiencial con datos objetivos, pues creo que es el camino a seguir. Y yo animo a la asociación a que participe mucho más en ese tipo de proyectos donde se puedan recoger datos objetivos para la mejora de vuestra experiencia, para la mejora de vuestra toma de decisiones. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, consulta o queja, así. Sí. Tenemos ya preparado el micrófono, con vuestro permiso, por si hay efectivamente alguna pregunta que os puedan responder tanto Jesús como Alfonso. ¿Alguien está interesado en alguna pregunta, alguna cuestión? Preferentemente de la ponencia y ya para evitar polémica. Sí, aquí tenemos un momentito, que se acercan con el micrófono, por favor. Bueno, cuando pensaste en el estudio, hicisteis todo, ha sido de recolección con cosechadora, ¿no? Pero no hay una comparativa, ¿no? Con cómo influye otro tipo de recolección, ¿no? No tenéis datos, ¿no? El mayor crecimiento del olivar en lo que es Extremadura es marco intensivo, superintensivo, y estaba enfocado a las grandes fincas más que a la cosecha. De la cosecha tradicional ya hay varios estudios hechos desde los finales del año 90, en lo del plan de la mejora, y en este caso, por ejemplo, estamos muy centrados en las grandes industrias que son también clientes de Arran y el incremento de la superficie con equipos cabalgantes. Es decir, la tendencia al futuro va a ser sustitución del olivar tradicional por olivares en seto. Y estos equipos son muy importantes y van a ser clave en la competitividad. Pero aún así, uno de los aspectos que cuando estábamos diseñando el proyecto es un pequeño abandono hacia qué ocurre con el fruto cuando lo recolectamos. Y ocurre muchas veces aquí de gente que está con olivares superintensivos, recolectan y le llega prácticamente agua en lo que es en el remolque, un fruto muy deteriorado. Y da mucho coraje que tú estés trabajando, quieras sacar un aceite de calidad y lo que tienes son frutados maduros, que yo creo que es el grave problema de las almazaras hoy en día que están trabajando con superintensivos, es que creen que van a sacar un virgen extra frutado verde y en octubre obtienen un frutado maduro, vamos a tirar un poquito agrio o ya con defectuoso. Entonces va a poder ser algo negativo que tengamos un sistema de producción competitivo y estemos destrozando la producción en algunos puntos. Y muchas veces a los compañeros se dice, es que no sacas virgen extra, no es culpa del maestro almazara, es que le llega el producto muy deteriorado cuando descarga las tolvas, cuando no viene cocido, porque aquí tuvimos, suerte, queríamos medir la temperatura y no hubo problemas de temperatura. La temperatura se mantuvo entre los 22, 24, 25 grados, se mantuvo desde que se caía en el remolque hasta que llegaba a la almazara. Y si no se hubiera, todo eso se hubiera intensificado los atributos negativos. Pero yo creo que es un aspecto negativo. No es culpa del maestro almazara que salgan frutados maduros en octubre, es culpa del sistema de recolección. ¿Se pueden cambiar los materiales de los cabezales? Yo creo que sí se pueden cambiar. ¿Se puede planificar mejor lo que puede ser las vibraciones, la velocidad? También. Lo que no puede regir es que el que de la cosechadora vaya dice yo tengo que acabar 2 horas por una hectárea y cobrar 300 euros. Es decir, que yo creo que hay otras cosas las cuales podemos mejorar y esta parte es clave o va a ser clave en el futuro. Gracias, muchas gracias, Alfonso. ¿Hay otra? Sí. Una más. Buenos días. Alfonso, en la medida de lo que tú sabes, ¿en qué puede influir el deterioro de qué tipo de variedad de aceituna? Esto es muy largo para contestar. Uno de los aspectos, por ejemplo, del plan de mejora de las variedades, no se están investigando variedades que, por ejemplo, tengan una cutícula más gruesa y pueda resistir estos impactos. No es una variable. Yo eso ya con algunas casas comerciales se lo he comentado. Al igual que no miran el tamaño del oleosoma para ver
qué facilidad tiene en el batido, qué eficiencia. En ese aspecto no se termina de estudiar. Después el momento de recolección y yo creo que sí habría algunos parámetros más adicionales que se podrían, pero yo creo que buscar variedades que tengan un poquito más de grosor está, y después mejorar lo que es la competitividad de las cosechadoras, evidentemente, que no es un aspecto que a mí, que yo no lo he estudiado ni lo voy a solucionar, pero yo creo que hay tecnología para poder mejorar esa característica. Y después variedades, pues en olivar en seto va a haber prácticamente una oferta determinada. Y yo lo que me da mucho coraje es que, por ejemplo, tú pruebas una variedad determinada, magnífica, que se ha obtenido en la Universidad de Italia, recogida, pero tú la siembras, pones 20 hectáreas, metes la cosechadora y te viene un fruto más maduro. Entonces, invertir por una variedad que te va a dar unas características sensoriales y te la vas a cargar en la cosecha, pues entonces es una lástima. Pues muchas gracias, Alfonso, Jesús. Yo creo que se merecen un aplauso, ¿no?, por el estudio. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente quedan a vuestra disposición, lógicamente, en el rato de networking durante toda la jornada. En la parte final de la ponencia, pues si habéis tomado una foto o nota, teníais sus datos de email, por si queréis contactar ya de forma más personal, pero bueno, van a estar por aquí, con lo cual en todo momento os pueden atender para ampliar la información. Insisto, muchas gracias a ambos. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Continuamos.